Albañil en edificio. Aproximadamente en el 2005 y 2006 se construyó en Hermosillo, Sonora, México, un edificio de consultorios médicos privados. Actualmente sigue funcionando con éxito. Este relato lo describe a continuación uno de los encargados de obra de esta construcción. En ese edificio me tocó participar en la construcción. Me tocó trabajar durante más o menos los últimos 6 meses. Por las noches ocurrían situaciones extrañas. Trabajaban unos carpinteros en el turno de la noche, pues era más práctico para ellos. Y así, con mayor confianza y sin tanta gente alrededor, se hincaban en el piso a cortar las maderas. En una noche, trabajando ellos en una de las salas de esperas de consultorio, se les acercó un joven. Mientras estos carpinteros seguían hincados en el piso, veían a este joven, aspecto entre albañil y cholo, pero desconocido para ellos. El joven se les acercaba mucho sin decir palabra, pero era tanta su presencia que los carpinteros le preguntaron: ¿qué pasó? ¿Chambeando todavía? A lo cual nunca tuvieron respuesta. Ellos no pensaron en nada sobrenatural, solo les incomodaba que alguien estuviera ahí sin motivo directo. Cabe resaltar que de día había un buen número de trabajadores de la construcción en ese edificio. El muchacho no respondió a su pregunta, pero se fue caminando por el pasillo que comunica a los consultorios. Específicamente estaban en el 3er piso, en el módulo B. El detalle es que cuando se fue caminando por ese pasillo, uno de los carpinteros aprovechó y fue con los veladores del edificio a reportar que andaba un trabajador medio malhumorado. De acuerdo a ese reporte, un velador le llamó a una patrulla y se quedó en la planta baja esperando a que llegara. El otro subió con el carpintero al 3er piso en donde estaban. Mientras esto sucedía, los carpinteros que se quedaron arriba veían cómo aquel joven, caminando por el pasillo, entraba a un consultorio, salía y se metía a otro e inclusive se asomaba en algunas ocasiones hacia la sala de espera donde estaban los carpinteros. Los carpinteros le gritaban: ¡Ey! ¿Qué onda? ¡Salte! ¿Qué pasa contigo? Pero sin obtener respuesta del muchacho. Llegó por fin la policía. Fueron a donde estaban todos y nunca encontraron al joven. Resalto que no había manera de salirse más que por la sala de espera. Pero no fue así, pues ahí estaban los carpinteros esperando a que subiera el otro con el guardia. Al otro día, comentando entre estos carpinteros, los veladores y otros trabajadores más, los que trabajaban de día, recordaron otro suceso que hacía poco había ocurrido ahí mismo. En esa obra se mataron 2 obreros. Se accidentaron cayendo del 3er piso. En esa plática los carpinteros descubrieron al muchacho como moreno, de short largo, delgado, y que traía una mochilita rosa específicamente de Hello Kitty. En esa obra, para identificarse, a cada trabajador se le tomaba una foto para ponerle en su credencial. Es así que yo, como encargado de obra, les ofrecí mostrarle las aproximadamente 20 fotos que traía yo en la computadora. Solo uno de los carpinteros accedió a ver las fotos y cuando lo hizo, asustado me dijo: Él es a quien vimos. El pobre carpintero salió casi corriendo sin decir una palabra más. Lo inexplicable
inexplicable es que ese a quien el carpintero señaló era efectivamente uno de los dos fallecidos en ese trágico accidente, el que siempre llevaba la mochilita. Pasó el tiempo. Los carpinteros nunca quisieron volver a trabajar de noche. 2 o más meses después llegaron 2 trabajadores a pulir el mármol de los pisos y trabajaban de noche. Para este entonces la noticia o el chisme de aquel trabajador que se aparecía ahí ya era muy conocida. El pulidor encargado empezó a hacerle carrilla o burla al otro, quien era mucho más joven. Todo acerca de los fantasmas por las noches. Y en una ocasión me preguntó directamente con tonos burlescos y jugando: oye, ¿verdad que aquí se aparecen unas personas en la noche? Yo le respondí: ¿por qué me preguntan a mí? Él me dijo: lo que pasa es que los trabajadores que andan en las noches en la azotea, cabe señalar que ellos estaban en el 4º y último piso, hacen mucho ruido y aparte se los encuentra mucho en las escaleras aquí mi compañero y le hago bullying para asustarlo y divertirme un rato. Yo le digo que son fantasmas. Cuando este señor me dijo eso, yo le dije en tono serio que no, que de noche ningún trabajador más que ellos 2 están ahí. En ese momento el señor le cambió la cara por completo y se dio cuenta por mi respuesta que yo estaba hablando en serio. Me dijo en ese momento: es que se escucha que andan paleando cosas. Eso me dijo. Un dato extra el cual yo le platiqué en ese momento es que aquellos 2 trabajadores que tuvieron un accidente, ahí su labor era palear arena que servía como contrapeso en un andamio que se utilizaba para transportar material de arriba hacia abajo y viceversa a una altura de más o menos 24 metros, y que inclusive fue así como los 2 cayeron y fallecieron. Después de ese comentario de mi parte, el señor, aún incrédulo, le decía al joven ayudante: tú los viste, ¿verdad? Son personas, no son fantasmas. Sí, le respondía el joven ayudante, y hasta les puedo decir que uno de ellos traía una mochilita de Hello Kitty. A mí me tocó la etapa final de la construcción del edificio. Por lo tanto, me tocó la entrega formal de este mismo edificio. Los médicos empezaron a acomodarse en sus consultorios y yo estaba en contacto con la administradora para la entrega de todo. En esos días habían ya pocas personas trabajando en la construcción, hasta que terminamos todo y nadie más de mis trabajadores estaban ahí. Un día me comentó la administradora: ya me entregaste el edificio, ya terminaste todos los detalles, entonces creo que el trabajador que traes en la noche aquí, pues ya no lo necesitamos. Ese velador que tienes en la noche, ya despídelo, ya no se ocupa, ya nosotros lo haremos cargo total del edificio. A lo que yo le respondí: nosotros no tenemos velador desde hace semanas. Ya no tenemos trabajadores aquí. Yo estoy seguro que han pasado más cosas después, pero ya no he estado ahí. Pero uno de los encargados de mantenimiento que siguió después que yo me ha contado que siguen sucediendo cosas extrañas en ese edificio.